Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer muy sinceramente la invitación recibida para participar en este foro hospitalario y poder visitar por primera vez su país y a la vez utilizar esto que yo siempre valoro como una suerte en todos los que nos dedicamos al sector salud, que es aplicar lo que ahora está tan de moda, que es el benchmarking, es decir, aprender de las experiencias de unos y otros, de distintos países, hecho que en el sector salud es mucho más fácil que en otros sectores debido a la falta de competencia internacional de nuestras organizaciones. Y esta es una gran ventaja que tenemos. Yo que he trabajado en otros sectores económicos, se aprecia esta posibilidad de intercambiar experiencias cuando no se tienen. Por esto es un motivo también de satisfacción el estar aquí con todos ustedes. Yo no sé si he tenido mucha suerte ni en la hora ni en el tema. La hora porque después de comer siempre cuesta arrancar el trabajo, y el tema porque ya les aviso que es un tema más bien árido, en el sentido de que vamos a hablar de los hospitales como estructura de empresa, y vamos a intentar, o voy a intentar explicar algunos aspectos, no totales, sino parciales, de lo que es y puede ser el futuro de la organización de los hospitales desde su misma identidad como organización económica. Pero sin embargo esta es una tarea apasionante, la de la gestión sanitaria, porque estamos siempre intentando mejorar, combinar los recursos para buscar la máxima experiencia. Como toda presentación, creo que partimos de tres aspectos. Uno es reflexionar y por lo tanto utilizar de alguna manera los conceptos teóricos que hoy existen, y sin duda cuando hablamos en actos y en congresos de hospitales, querramos o no, hablamos de nuestra experiencia para aportarla con toda humildad, pero partimos de la experiencia de nuestro trabajo y de nuestras organizaciones y de nuestras empresas, y esto es lo que enriquece, y creo que enriquece, pues, congresos y reflexiones como esta. En tercer lugar, venir de España y aterrizar en un país por primera vez y dar la conferencia siempre es un riesgo, porque hay un factor de distancia, de conocimiento del país, que a pesar de que en las últimas semanas he intentado informarme y leer cosas sobre la realidad latinoamericana y de Colombia, siempre existen desconocimientos de la realidad de salud, la realidad política, la realidad económica del país. Por lo tanto, les ruego que me disculpen si en algún momento este salto al vacío, este factor de distancia, juega negativamente, pero supongo que en el turno de palabras podremos subsanar esta distancia. La presentación tendrá tres partes. La primera es un desarrollo conceptual y más bien teórico. La segunda va encaminada a hablar de las estrategias de subcontratación. Y la tercera plantea retos de futuro y nuevas formas de cooperación y externalización entre instituciones sanitarias. Tendrían que abrir un poquito más la luz. O si no, me colocaré en... Cada parte tiene su valor en sí misma y no es un encadenamiento de temas con una conclusión final. Es decir, sería como una ópera en la que en cada acto podemos encontrar bellas arias. En el desarrollo conceptual utilizo básicamente conceptos de Michael Porter en sus libros de la ventaja competitiva y estrategia competitiva, y de Martina Mencusato, una profesora de la Universidad de Valencia, que ha escrito un estupendo libro situado en la planificación estratégica de la empresa.
Y en esta primera parte conceptual reflexionamos o intentaré reflexionar en algunos aspectos sobre la realidad económica. Yo tengo convencimiento, al menos ocurre en nuestro país, que el sector salud es un sector un poco endogámico, es decir, que mira demasiado hacia sí mismo y muchas veces olvidamos lo que sucede en el mundo de la economía real. Quizá porque estamos muy vinculados a la administración y la administración pública fagocita mucho y absorbe demasiado nuestra atención, pero considero que a veces pensamos que en nuestros hospitales o en nuestros centros de salud los problemas son solamente nuestros y las evoluciones son particulares del sector salud. Creo que es una concepción en una manera equivocada y que debemos aprender de lo que sucede en el mundo de la economía y en el mundo de la empresa en general. Hoy en la conferencia de mi compañero Fuentes ya ha hecho incursiones interesantes analizando los temas de la calidad en el mundo de las empresas, de las industrias y de los servicios. Me parece una excelente idea. Quizá este factor endogámico es porque muchos de nuestros sistemas sanitarios, hasta hoy como mínimo, han estado muy sometidos a las reglas de la economía pública y poco a las leyes de mercado. Y por eso nos ha costado un poco poder evolucionar en la búsqueda de una mayor eficiencia. Evidentemente, también desde el sector salud podemos ofrecer cosas al mundo de la economía y de la empresa, especialmente la organización de organizaciones complejas como son las nuestras. Pero, sin embargo, hago énfasis en esta necesidad de aprender. Las instituciones de salud están sometidas a una creciente exigencia para obtener mayor eficiencia. Esta es una afirmación simple, pero que un poco es el leitmotiv y va a ser el leitmotiv de toda la conferencia. ¿Por qué? Yo enumero 3 factores. Primero, porque los hospitales utilizamos recursos muy grandes. Hoy el señor gobernador ha hecho una reflexión que también pensaba hacerles y que lo constatamos en nuestro país, es que las instituciones hospitalarias en muchas de nuestras ciudades, especialmente de tamaño medio y pequeño, son las instituciones que generan mayor empleo y que tienen niveles de facturación o de ingresos mucho mayores que cualquier otra empresa. Esto nos da una responsabilidad muy grande para buscar la máxima eficiencia. En segundo lugar, nuestros estados, tanto en Europa y también de alguna manera en Latinoamérica, están sometidos a un proceso de crisis fiscal. Y en Europa, la necesidad de limitar el déficit fiscal de los estados para evitar el endeudamiento es una realidad. En la medida que el sector salud se financia en gran parte por los impuestos, las exigencias para que nuestras instituciones sean eficientes se acrecienta cada vez más y desde hace algunos años esa ha sido la realidad. Por otro lado, si olvidamos el sector sanitario más bien público y nos vamos al sector sanitario más bien privado, nos encontramos con un incremento de las reglas de la competencia. Hoy día vivimos en una sociedad en que la competencia se acrecienta en todos los sectores y por lo tanto las instituciones de salud también se verán y se ven de forma creciente obligadas a encontrar una mayor eficiencia. Esta búsqueda de la eficiencia tendría 2 ámbitos. Uno sería la contención de costes y otra la mejora de la calidad. La contención de costes, o como mínimo conseguir que el incremento de costes sea menor al que de los últimos años, al menos en nuestro país, aparte de los factores de crisis fiscal del Estado, vendría dado, en nuestro caso, por un mayor envejecimiento de la población y por lo tanto de una población mayor en edad, que es la que consume más recursos sanitarios, y posiblemente en su país con el objetivo de extender la cobertura sanitaria a la totalidad de la población. Por otro lado, no es menos cierto que tenemos también las presiones de la tecnología, que incrementen de alguna manera los costes. La tecnología de la información nos puede permitir disminuirlos, pero otras tecnologías médicas
especialmente la del sector farmacéutico, contribuyen a encarecer el coste de funcionamiento del sistema de salud. Por otro lado, la mejora de la calidad. No voy a insistir demasiado en ello, pero también es una exigencia que viene del mundo de la industria de los servicios y que nos afecta directamente. En la medida que las industrias automóviles, la industria de servicios, cada vez están más orientadas al cliente, nuestros clientes, nuestros usuarios que viven en este mundo se vuelven cada vez más exigentes con nosotros. A veces en España que tenemos hay un sistema, que no sé si funciona aquí, que en media hora uno puede tener una pizza en casa. Es impensable para el ciudadano acceder a un servicio de urgencias y esperarse 3 o 4 horas. Lo que pasa fuera también del sector salud nos influencia a nosotros. Y cada vez más nuestras organizaciones han de funcionar orientadas al cliente. De alguna manera hemos de hacer las cosas mejor y más baratas. En el mundo industrial esto ha sucedido así. En los últimos años la industria ha creado nuevos productos mejores y si tuviéramos en pesetas corrientes, descontando el efecto de inflación, más baratos. Este ejemplo que nos ha dado la industria, nosotros también tenemos que seguir este camino. No es una casualidad que hace 2 semanas en el semanario The Economist salió una reflexión sobre el sistema sanitario que iba por este camino. Allá hacía una comparación entre las hamburgueserías McDonald's y el sector salud. Y ponía el ejemplo, todos los ejemplos son simplificadores y a veces no nos dan todas las explicaciones, pero McDonald's ponía el ejemplo de este artículo de que las hamburgueserías ofrecen un producto de calidad estandarizado que da mucha satisfacción a clientes y que a la vez tiene un precio muy determinado. Y comparaba con experiencias de algunos hospitales americanos que una intervención de apendicitis o de una hernia puede tener unos costes muy diferentes según qué tipo, unos precios y unos costes por consiguiente muy diferentes en distintos hospitales y a veces también con calidades variables. ¿Cómo mejorar la eficiencia? Desde el punto de vista de que me ocupa esta presentación, en el sentido de la subcontratación o de la desintegración vertical. Pues la eficiencia debe mejorarse por una mayor flexibilidad de nuestras instituciones y por la implantación de estrategias de cooperación. Los hospitales, especialmente los de tamaño mediano y grande, son grandes elefantes, con volúmenes de plantilla muy elevados y que es difícil buscar la eficiencia e introducir cambios por el volumen de nuestras instituciones, por el volumen de plantillas y por la multiplicidad de productos intermedios que se realizan cada día en los hospitales. Por lo tanto, hemos de conseguir una mayor flexibilidad. Esta mayor flexibilidad, como veremos a lo largo de la presentación, se conseguirá mediante lo que llamo estrategias de cooperación. ¿Qué ha sucedido en las empresas en las últimas décadas? En muchas grandes empresas. Han pasado de ser empresas integrales a empresas que trabajan en nuevas formas de desintegración vertical. Vamos a poner un ejemplo de lo que quiero decir. Por ejemplo, en el sector textil y en el sector del automóvil. En el sector textil había algunas grandes empresas que tenían todos los procesos. Tenían hilatura, tenían tintes, tenían tejeduría. Y por tanto, toda la producción de la hilatura se vendía, se teñía y luego se tejía. Esto llevó a que se creaban ineficiencias
dentro de estas grandes compañías, porque se podía conseguir precios de tintes o precios de hilatura a precios mucho más económicos. Estas grandes empresas integrales en el sector textil apenas existen. Otro ejemplo más claro es el del sector del automóvil. Las grandes empresas del automóvil producían básicamente todos sus elementos, no solo los motores, sino la parte eléctrica, la tapicería, la plancha, etcétera, etcétera. Esto ha evolucionado. Las grandes empresas de automóviles han disminuido su plantilla y de alguna manera, y simplificando, se dedican a diseñar y a ensamblar. Y el ensamblaje, las partes del ensamblaje se compran o a la misma empresa o a otras empresas y posiblemente no en el lugar ni en el país en que se ensamblan. Los hospitales nos va a pasar un poco lo mismo. Cuando empecé esta profesión a finales de los 70, recuerdo haber leído un manual de gestión hospitalaria que decía que el hospital era el negocio de negocios. Es decir, que en el hospital se daban un conjunto diverso y variado de actividades, no solo asistenciales. Había actividades hoteleras, había actividades de mantenimiento, etc. Y por lo tanto, el gestor tenía que conocer y gestionar correctamente todas estas actividades. Creo que esto está cambiando y por lo tanto los hospitales, de ser un negocio de negocio, estamos evolucionando a solamente a centrarnos en lo que denominamos las competencias centrales. ¿Qué son las competencias centrales? Las competencias centrales son aquellas actividades o capacidades de una organización que tienen un impacto estratégico fundamental sobre el conjunto de la misma. Es decir, de todas las actividades que realizamos, hay algunas que podríamos calificar de fundamentales, que aportan un valor notorio en el cumplimiento de la misión y en el cumplimiento de las expectativas que nuestros clientes quieren, y otras actividades que pueden ser calificadas de accesorias. Ciertamente, como veremos, no es a veces fácil distinguir lo que es competencia central de lo que es competencia accesoria. Pero de alguna manera, todas las empresas, o muchas grandes empresas, están reflexionando sobre lo que son las competencias centrales. En los hospitales también lo tenemos que hacer. Y hay experiencias en el mundo de la economía y de la empresa de entidades que no han fracasado o que han entrado en pérdidas por no centrar sus esfuerzos correctamente o por querer abarcar un campo demasiado amplio de actividades. Yo recuerdo un caso particular que además del sector salud, que la compañía de aviones McDonnell Douglas creó una división de informática sanitaria y fue un fracaso, porque quizás su estrategia de diversificación fue demasiado amplia, moviéndose de un campo como es la fabricación de aviones a otro que era el tema de la informática, en el que no tenían ninguna experiencia. Vamos a seguir con las competencias centrales. En este gráfico nos puede ser útil para reflexionar sobre qué es la actividad en el sector salud en un hospital. Si tenemos el enfermo en el centro, y a quien va el enfermo, el usuario, el cliente, al que va destinado toda nuestra actividad, tenemos un primer círculo más próximo al paciente, que son los servicios clínicos, médico-quirúrgicos y de enfermería, que son los que tienen una relación más directa y contribuyen de forma más primaria a cumplir los objetivos por los que existe el hospital. Luego tenemos un segundo círculo en el que están las especialidades o las grandes especialidades. Muchas de ellas están evolucionando a servicios centrales, como digestología o neumología o incluso cardiología, por la tecnología que están utilizando
y para lo que sirven en la ayuda del diagnóstico. Y después están los medios diagnósticos clásicos, como serían los laboratorios clínicos o radiodiagnóstico. Tenemos un siguiente círculo, un poco más lejano al enfermo. En el caso de los servicios hoteleros tiene una relación, especialmente en alimentación, que contribuye a la curación y al restablecimiento del paciente. Y tenemos otros más lejanos, como son todos los servicios de mantenimiento e ingeniería, que ayudan al funcionamiento y son necesarios para el funcionamiento del hospital, pero se sitúan en una lejanía al enfermo. Y finalmente está toda la estructura pura, que son los servicios informáticos, los servicios económico-administrativos y los servicios más puros de gestión. Evidentemente que hay algunos servicios administrativos que también tienen una relación con el paciente, pero se sitúan en una esfera distinta. Y estamos hablando de competencias centrales. ¿Cuáles serían las competencias centrales de una institución de salud? Básicamente serían los servicios asistenciales, y los servicios asistenciales, en cuanto a la asistencia, es sin duda la primera obligación o la primera justificación de una institución de salud, aunque también, y creo que hay que decirlo, la docencia y la investigación también son finalidades de los hospitales, con mayor o menor grado. Los hospitales universitarios, pues el factor docencia e investigación es muy importante, y en cambio en los hospitales medios o pequeños el factor de investigación y docencia tendrá una gradación distinta. Pero sin embargo los tres factores constituyen lo que sería misión de un hospital. Y los servicios asistenciales los defino no tanto enumerando cuáles serían, sino defino los servicios asistenciales como aquella capacidad que tiene un hospital de diagnóstico, de tratamiento y cuidado. Introduzco un elemento más filosófico, más dinámico, porque lo que distinguirá unos hospitales de otros, y lo que nuestros clientes y nuestros usuarios nos piden, pues es esta capacidad de diagnóstico y tratamiento y cuidado. Que esta capacidad sea positiva, que sea de calidad y que sea capaz de resolver sus problemas. Incluso diría más, independientemente de dónde se realice. Quizá toda esta capacidad de diagnóstico y tratamiento la debe tener una institución en función de sus posibilidades y su situación en el mercado, pero no necesariamente tiene que realizarse en el hospital. Por lo tanto, la función de gestión fundamental debería estar centrada en asegurar y aumentar estas capacidades en función de los objetivos generales y misión del hospital y de los objetivos de planificación de los servicios de salud o de la autoridad regional. Esto es obvio, en el sentido que no todos los hospitales, o porque están clasificados por niveles, o porque no tienen capacidad económica, o porque no tienen mercado, no pueden hacer ni pueden tener todos los medios de diagnóstico. Y esta búsqueda de lo que es esencial en un hospital, esta capacidad de diagnóstico, tratamiento y cuidado, siempre ha de ser distinta en cada centro. Por lo tanto, ¿cuáles son los límites? Si los hospitales no debemos hacerlo todo, ¿cuáles son los límites de las estrategias de coordinación? ¿Hasta dónde puede llegar la coordinación con otros centros? Pues hasta las competencias centrales. Es decir, esta desintegración vertical que hablábamos que las empresas o las grandes empresas han realizado y que los hospitales iremos realizando progresivamente, ya desarrollaremos en la segunda parte de la conferencia y en la tercera ejemplos más concretos. Este proceso de desintegración ha de llegar hasta lo que son las competencias centrales, porque en la medida que no afectemos al núcleo duro, a lo que es esencial
en la línea estratégica del centro, nosotros podemos externalizar, subcontratar, coordinar con otros centros, compartir con otros hospitales, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí, como iremos viendo, un amplio campo a recorrer. Las estrategias de coordinación se deben dar en el marco de la planificación estratégica. Es decir, las estrategias de coordinación no son una improvisación, no pueden realizarse de una manera soptada en función de oportunidades o de deseos que podemos tener los equipos gestores. Ha de ser un proceso siempre que se considere necesario hacerlo. Por lo tanto, es importante repensar y pensar qué son las competencias centrales en cada centro, cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles de funcionamiento del hospital, cuál es nuestra situación económica. Probablemente podemos encontrar ventajas económicas en estrategias de coordinación con otros centros que son más acuciantes si tenemos dificultades económicas que si no lo son. Hemos de reflexionar en qué etapas realizamos estos procesos de coordinación, porque todos son cambios en los hospitales y por lo tanto tampoco podemos exigir a nuestra organización más cambios de los que puede asumir. Y por último, en este proceso de planificación estratégica, hemos de ver que si este proceso y esas estrategias de cooperación fortalecen a nuestro hospital. ¿Cómo definiríamos las estrategias de cooperación? La cooperación en sentido amplio puede ser entendida como un acuerdo entre dos o más empresas que deciden actuar, al menos en parte de sus actividades, conjuntamente para lograr determinados objetivos. Es decir, si nosotros decidimos que alguna de nuestras actividades no es conveniente, no es eficiente realizarla dentro de nuestra institución, buscamos cómo realizarla con otros para conseguir los objetivos que buscamos. ¿Cuáles son las razones de esta cooperación? Son tres fundamentalmente. Uno, los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos hoy en día requieren inversión. Y esta inversión en todos estos ámbitos de actividad que decíamos que son muy amplios en un hospital, que son de servicios asistenciales y de servicios no asistenciales, requieren inversiones en cada uno de ellos. Todos los ámbitos de actividad, lo que puede ser la alimentación, la lavandería, la esterilización, los laboratorios, los medios de diagnósticos clínicos, todos y cada uno de ellos, con mayor o menor grado, requieren inversiones importantes para poder seguir el ritmo tecnológico que a la vez es más eficiente. Hay alguna comunicación también que habla de la gestión de tecnología. Estas inversiones no pueden ser asumidas todas por cada centro y por lo tanto los cambios tecnológicos nos fuerzan a compartir cosas y a coordinarnos con otros. Por otro lado, algunos de los cambios tecnológicos nos aportan ventajas, especialmente en los sistemas informáticos y de información. Es decir, hoy hay medios, y ustedes lo saben más que nadie, que la información se puede transmitir muy rápidamente. Y por lo tanto, y estoy pensando en la teleradiología y en la transmisión de resultados de análisis clínicos, este factor de rapidez de transmisión de la información nos puede permitir, como nos veremos, sacar cosas del hospital y producirlas fuera. La segunda razón para la cooperación es la importancia del I+D y el know-how. Aquí, este segundo aspecto, que tiene algo común con el anterior de los cambios tecnológicos, tiene dos vertientes que pueden parecer contradictorias. Lo que distingue a las organizaciones es el I+D y el know-how. Y esto es lo que hace fuerte a una empresa frente a otra y a un hospital respecto a otro que están en competencia. Pero sin embargo
repetiré el argumento anterior. No en todos los ámbitos de la actividad tradicional de un hospital tenemos la capacidad de desarrollar I+D y el know-how suficiente, porque son muy amplios y porque el I+D y el know-how también necesita una inversión en recursos. Por lo tanto, si no podemos tener y no podemos estar en la punta en todos los aspectos, tendremos que compartir o ir a buscar el I+D y el know-how en otras entidades. Y el último aspecto son los factores competenciales de la industria y de los servicios. Y aquí tenemos también dos vertientes. En primer lugar, en el mercado podemos encontrar productos y servicios más baratos y mejores de lo que en el hospital se producen. Y por otro lado, algunos de los productos que nosotros fabricamos o producimos o hacemos son más caros por no estar bajo las reglas de mercado. Aquí tenemos un ejemplo en nuestro hospital bastante relevante en este sentido. Hace 2 o 3 años el director médico me propuso ir a vender el servicio de anatomía, actividades de servicio de anatomía patológica a particulares y a otros hospitales más pequeños. Y estuvieron el jefe de servicio, el equipo de dirección médica, trabajando durante bastante tiempo en hacer un catálogo de todos los productos y en establecer precios. Y la sorpresa fue que cuando salimos a vender, resultó que nuestros precios, y por lo tanto en este caso nuestros costes, eran mucho más elevados de los que estaban en el mercado. Este es un ejemplo claro de que sin darnos cuenta, en los hospitales producimos algunos servicios que porque no están en competencia, cuando puede existir más o menos un mercado, son más caros. ¿Cuáles son las formas de cooperación en el sector sanitario? Solamente las enumero porque luego las trataremos con más detalle a lo largo de la presentación. Una es la subcontratación, que es la que da título a la conferencia. Otros son los contratos sobre actividades concretas. Otros son los consorcios y otros son las joint ventures. Y con esto acabo el primer acto. Y entramos en el segundo, que sería las estrategias de subcontratación. ¿Cómo las definimos? La subcontratación consiste que una empresa, la principal, encarga a otras empresas, las subcontratadas, la producción de una parte más o menos importante de los componentes de sus productos o servicios. Por lo tanto, encarga. Y de alguna manera encargar quiere decir comprar. O alguna otra fórmula, pero básicamente puede decir comprar. Y lo que es importante en esta definición es que el hospital o la empresa, el hospital renuncia a producir un determinado servicio y lo va a hacer fuera. ¿Cuáles son las ventajas de la subcontratación? Serían 4. La primera, la externalización de rigideces. Estábamos hablando de que el hospital, o el hospital clásico, el medio y el gran hospital, es un gran elefante que se mueve lentamente. Y por lo tanto, lo que intentamos con la subcontratación es reducir ese tamaño voluminoso. En nuestro centro, que tenemos subcontratado todos los servicios hoteleros, esto nos ha significado, o los hospitales que tienen todos estos servicios subcontratados, una reducción de volumen de plantilla de un 10 o un 12%. Puede que sea poco, pero a mí me parece bastante, porque reduce un 10 o un 12% su volumen de plantilla. Y hay un punto crítico en el tamaño de los hospitales. Y la subcontratación puede o debe contribuir a situar el volumen de plantilla a volúmenes más manejables. Las rigideces se disminuyen porque
todas las adaptaciones a los cambios, a las innovaciones tecnológicas, no las ha de realizar el hospital, sino que las realizan las empresas que hacen este servicio. Incluso también las rigideces disminuyen por todas las estacionalidades de periodos vacacionales, fines de semana, etcétera, que tanto quebraderos de cabeza dan a los directivos y a los mandos intermedios de una organización hospitalaria, y esos también quedan trasladados a las empresas subcontratadas. En segundo lugar, contribuye a la reducción de costes. Tampoco tenemos demasiados estudios, pero en España, en la que hay una amplia subcontratación de servicios hoteleros, se considera que ha reducido los costes de estos servicios entre un 15 y un 20%. Aquí ha contribuido mucho el factor salarial, y esta quizás es una particularidad de nuestro país, pero la explico por si puede ser de utilidad. En los años 70, los sindicatos consiguieron en el sector salud unos buenos incrementos salariales para los trabajadores de todas las categorías. Lo que dio como resultado que una persona de limpieza o una telefonista o que una ordenanza cobrara en el sector salud un 15 o entre un 12 y un 20% más que en el sector, en otros sectores. Quizá por el factor de administración, pública, pudieron negociar mejor. Por lo tanto, es cierto que la aceleración del proceso de subcontratación de servicios hoteleros intensivos en manos de obra se aceleró en nuestro país porque los salarios de las empresas subcontratadas, el coste por unitario de mano de obra, era sensiblemente inferior. En tercer lugar, la mejora de la calidad. Aquí la experiencia es muy constatable de que en la mayoría de casos la calidad de los servicios subcontratados es mucho mejor de cuando en los hospitales nos proporcionamos a nosotros mismos estos servicios. Y finalmente, también lo hemos comentado, disminuye las necesidades de inversión. Es decir, la inversión en servicios de lavandería industrial, de esterilización, por ejemplo, de alimentación, muchas veces son a cargo de las empresas subcontratadas o tienen que realizarlas ellas, y por lo tanto el hospital se ve sometido a una necesidad de financiar menos recursos. ¿Qué inconvenientes tiene la subcontratación? También tiene. Lo que tenemos que ver siempre es si las ventajas son superiores a los inconvenientes. Paradójicamente, hay inconvenientes en cuanto a costes. Puede haber inconvenientes en cuanto a costes. ¿Por qué puede haber inconvenientes en cuanto a costes? Porque la empresa subcontratada ha de ser capaz de producir el servicio a un coste directo más económico, porque tiene que añadir el margen industrial y además su estructura de empresa. Por lo tanto, en algunos casos hay que ver si esto es realmente posible. El otro elemento es la fiscalidad, que esta puede ser una característica de nuestro país, yo no sé en el suyo, pero nosotros, el sector salud es un sector finalista en cuanto al impuesto de valor añadido. Por lo tanto, en la jerga contable administrativa no podemos deducir el IVA de nuestros proveedores. Por lo tanto, los costes que nosotros contratamos han de ser capaces de añadir un 16%, que es el IVA básico en España, para compensar. Por lo tanto, la fiscalidad puede jugar en contra. Y así algunos hospitales subcontratan la dirección, por ejemplo, del servicio de alimentación, pero el personal se lo siguen manteniendo, la plantilla la siguen manteniendo ellas, porque así se ahorran el 16% del impuesto de valor añadido sobre el volumen de plantilla. Y finalmente tenemos otro inconveniente, si se le puede llamar así, que es la coordinación interna. Cuando se realiza un proceso de subcontratación no se puede olvidar el problema. Cuando se subcontrata la limpieza o se subcontrata la alimentación no podemos olvidarnos del tema, por varias razones. Una, porque hay que conseguir que las empresas subcontratadas trabajen con una filosofía homologable, complementaria, conjunta con la que tiene el hospital. No puede ser, por ejemplo, que el trato de una enfermera a un enfermo sea distinto que el trato que da una limpiadora al enfermo.
Y por lo tanto aquí hay una búsqueda de conseguir una identidad de objetivos. En segundo lugar, los hospitales han de evaluar parámetros de calidad y de eficiencia del servicio, pero sobre todo de calidad de las empresas subcontratadas. Y en tercer lugar, las empresas subcontratadas muchas veces se duermen, especialmente en el factor de alimentación. Y por lo tanto tenemos que destinar esfuerzos para que no se duerman y consigan mantener la calidad del servicio que habíamos contratado. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un responsable de hostelería, a pesar de que todos los servicios hoteleros los tenemos subcontratados. Vamos a empezar a hablar de algunos temas más concretos y un poco quería situar en el mapa lo que hacemos en nuestra organización, no para explicarles lo que es, sino para que tengan una idea de la naturaleza de los problemas que podemos tener. Terrassa se sitúa cerca de Barcelona. Marco aquí Cataluña porque España también es un país en el que hay una gran descentralización del sistema, de la administración del sistema de salud. El modelo general es único para todo el país, pero la administración y las características varían de una comunidad a otra. No sé si puede enfocar un poquito más la... Cataluña está también dividida en regiones sanitarias y Terrassa, esta zona está situada cerca de Barcelona, la región centro que llamamos. La población total es de unas 800.000 personas. Y aquí se encuentran, en Terrassa nos encontramos dos hospitales, la Mútua y otro. En Sabadell hay un hospital, en Vic hay otro hospital, en Granollers otro y en Manresa dos más. Todas estas poblaciones están unidas básicamente, no entre sí, pero por autopista y buenas carreteras, entre 30 minutos y una hora en automóvil. Terrassa se sitúa a 30 kilómetros de Barcelona, con también autopista, con 35 minutos máximos se puede estar en el centro de la ciudad. Y remarco todos estos hospitales porque con ellos, o con algunos de ellos con mayor o menor intensidad, es con los que estamos desarrollando estrategias de cooperación y coordinación. La Mútua de Terrassa es un grupo, es decir, que tenemos distintas actividades, no demasiado diversificadas, pero las actividades básicas son las siguientes. La más importante es la área sanitaria, que nos dedicamos a la provisión de servicios mediante un hospital y asistencia primaria. Luego lo explicaré con más detalle. La área sociosanitaria se dedica a la provisión y gestión de servicios sociosanitarios. Básicamente gestionamos residencias de larga estancia para gente mayor que han sido construidas por el sector público, por la Administración de la Generalitat, de la Administración regional, y que no gestiona y se las da a contratar a empresas. El área aseguradora es un área en crecimiento que estamos desarrollando productos de seguros en el campo de la salud, en el campo para asegurar enfermedades bajas por enfermedad. Y finalmente tenemos una pequeña área industrial y de servicios con una empresa de lavandería y esterilización y un centro de cálculo que básicamente da servicios a todo el grupo. La Mútua de Terrassa es una entidad privada, pero sin ánimo de lucro, es decir, que su capital no está formado por accionistas y por lo tanto no tiene que remunerar capital a final de año, si bien nosotros generamos excedentes para mantener el nivel tecnológico y ampliar nuestros servicios, y todos los excedentes los reinvertimos con esta finalidad. En cuanto a los servicios sanitarios, tenemos un hospital general con algunas especialidades de alto nivel. El hospital general actúa como referencia para una población de 180.000 habitantes y algunas de sus especialidades
tienen como referencia toda la región y podríamos situar como una población de atracción de 800.000 habitantes. Tenemos en este momento 547 camas, vemos ingresados 19.500 pacientes, realizamos 200.000 visitas al año y 100.000 urgencias. En cuanto a la asistencia primaria, nosotros también gestionamos la asistencia primaria del Servicio Catalán de la Salud, de la población de referencia, mediante 5 centros. Nuestra actividad, el 95%, es para el servicio público mediante contrato. Es decir, nosotros tenemos un contrato que se renueva anualmente y que facturamos nuestra actividad según los criterios, los estándares que nos marca el Servicio Catalán de la Salud, que es el servicio que se cuida de la salud de toda Cataluña. En el hospital, solamente en estos momentos, algunos de nuestros grandes proyectos, aparte de un proyecto de obras importante, de remodelación, estamos trabajando reduciendo la estancia media y coordinando cada vez más intensamente la atención primaria y la atención especializada, intentando hacer la asistencia en el lugar más idóneo desde el punto de vista del paciente y desde el punto de vista de los costes en cada caso y en cada patología. Aquí esta foto del hospital, la parte antigua, la parte nueva, la típica torre de los años 70 con 16 pisos y muchos problemas de comunicación vertical, pero estamos satisfechos de cómo funciona. Y este es un centro de asistencia primaria situado en una población de 15.000 habitantes. En España los médicos y las enfermeras trabajan conjuntamente, asalariados, en un mismo edificio. Y este es lo que nosotros llamamos un centro de asistencia primaria. Y en este caso, al ser un núcleo relativamente aislado, hay un pequeño servicio de urgencias 24 horas para urgencias básicas con un aparato de radiología. Bueno, volvamos al tema que nos ocupa. Esto es para situarnos un poco de dónde venimos y para situar un poco la naturaleza y también para romper el esquema por si era el desarrollo de la presentación por si era un poco farragoso. Y ahora vamos a empezar a hablar de temas concretos de la externalización. El primero es la limpieza y higiene. Este es un servicio intensivo en mano de obra. El 92% son costes de personal generalmente con elevados niveles de absentismo. En este caso, la diferencia de costes salariales que les hacía mención anteriormente es del 17%. Y los resultados en la mayoría de hospitales en cuanto a servicio y ahorro económico han sido muy importantes. Yo inicié un proceso de ese tipo al final, en el principio de los 80, y recuerdo que ahorrábamos prácticamente en un hospital psiquiátrico grande y quizá obsoleto en los métodos de gestión, que nos llevó a una reducción del coste posiblemente del 25%. Nosotros efectuamos controles de proceso porque no todas las áreas del hospital necesitan la misma higiene y de calidad periódicos con negociación permanente con las empresas subcontratadas. Las estrategias que se han seguido para el proceso de subcontratación en limpieza básicamente se hace por bajas voluntarias del centro propio y a partir de aquí subcontratación de plantilla. El segundo aspecto es el de la lavandería. Aquí el coste de mano de obra lo evaluamos en un 50% y este es un caso en que la inversión y la industrialización es creciente. Es decir, aquí hay un factor de maquinaria que se produce en economías de escala muy rápido, con poco coste más de inversión. La capacidad de lavado se amplía grandemente. Y por lo tanto, las empresas que se dedican a la lavandería industrial pues pueden conseguir una amortización o un impacto del coste de inversión mucho más pequeños que los hospitales. ¿Cómo controlamos la lavandería? Aquí el control de la lavandería es el personal de enfermería. Yo no sé en sus centros, pero en los nuestros generalmente la batalla de enfermería y los servicios de lavandería es continua, ¿no?
Y por lo tanto, si algo funciona mal, seguro que se detecta y llega a la mesa del gerente con rapidez. No hay que hacer necesarios controles, porque estos funcionan muy rápidos y de manera muy sana, a pesar de la broma por el personal de enfermería. ¿Cuándo se realizan procesos de subcontratación de lavandería? Básicamente, la experiencia son dos. O porque hay que realizar inversiones y no hay recursos. Yo recuerdo en un hospital que gestioné durante un breve tiempo que los costes de funcionamiento eran muy baratos, porque además había un trabajo de unas religiosas muy duro para conseguir unos buenos costes, pero las máquinas se habían hecho viejas y el centro no podía asumir una nueva inversión. Y luego porque hay costes propios elevados. Es decir, hay hospitales españoles que a lo mejor tienen costes de 140 pesetas kilo de ropa, cuando en el mercado el kilo de ropa en ese momento se puede situar en 100 pesetas, ¿no? Y entonces esta diferencia de costes es lo que acelera el proceso de subcontratación. El siguiente que quería comentar es el de alimentación. El coste de mano de obra aquí se puede calificar un 46%. Aquí también se está dando un proceso creciente de industrialización. La cocina deja de ser un arte y cada vez más es una industria en la que las empresas de alimentación tienen capacidad de compra mucho más elevadas que los hospitales, es decir, que compran mucho mejor. Pueden preparar los alimentos también a gran escala y acceden a los hospitales ya preparados con el ahorro de tiempo de preparación. Y yo creo que el futuro va a ser más, es decir, porque yo creo que el objetivo de nuestros servicios es conseguir producir alimentos en 5 días para utilizarlos en 7, ¿no? Mediante cadenas en frío, etc. Pero todo llegará. Aquí sí que tiene que haber grandes controles y garantías de calidad. Nos jugamos mucho en la alimentación, no solamente por lo que puede ser de satisfacción del usuario, sino por razones de higiene, infecciones, etc. Y aquí los controles que realizamos conjuntamente y que marcamos en contratos son muy elevados y muy estrictos. Y cuando subcontratamos, pues las razones de la subcontratación básicamente son de coste y de calidad. Es decir, el coste obvio, cuando podemos constatar de que subcontratando lo haremos mejor, ahí lo haremos más barato y sobre todo lo haremos mejor, porque cada vez, al menos en nuestro país, conseguir dar de comer con una mínima satisfacción del cliente se convierte en un tema complejo. El siguiente tema es mantenimiento. Voy a pasar rápido. Yo creo que hay una tendencia creciente a la subcontratación de mantenimiento. No sé si lo he leído en el libro de ponencias o lo he escuchado esta mañana, pero cada vez más las técnicas, los programas informáticos para programas de prevención en mantenimiento están fuera de nuestro alcance, no sabemos, y por lo tanto los que saben son las empresas que se dedican a esto. Y les voy a contar dos experiencias que nos van a introducir ya al tercer acto, que digo yo. Una es la desterilización y la otra es los sistemas de información. Los sistemas de información hospitalario es un claro ejemplo de al menos en nuestro país, me imagino que por los stands que están aquí fuera también en el suyo, que ya no lo hemos llegado casi ni a realizar, es decir, ya lo hemos ido a comprar fuera. Sino los programas informáticos, tanto los de gestión clásico como los de gestión asistencial y el desarrollo de buenos productos en ese campo, ya está fuera del alcance de los hospitales. Porque el I+D es tan importante y tan fabuloso que solamente lo han podido desarrollar las empresas especializadas. Y sin darnos cuenta, en la mayoría de los centros, a pesar de que tenemos centros de cálculo más o menos grandes, y que yo creo que hay que intentar que no crezcan demasiado, compramos pues, los productos y los sistemas de información en empresas especializadas. Y en este caso lo quería comentar solo para hacer énfasis de que es una actividad muy importante y que en la gestión del hospital y en las formas de actuación de los profesionales que ya no hemos desarrollado nosotros mismos, sino que hemos ido a comprar fuera. Y la siguiente experiencia es la desterilización, de la cual nos sentimos un poco orgullosos, porque si no estoy mal informado es la primera en España, que
la esterilización, que es un proceso semi-existencial, o que al menos era llevado por enfermería, se ha convertido en un proceso industrial y también lo hemos sacado del hospital. Es decir, el servicio de esterilización que estaba llevado por todo el equipo de enfermería, al final hemos llegado a la conclusión de que puede ser más barato y lo puede ser mejor si lo hacíamos fuera y lo comprábamos a una empresa especializada. Yo creo que hemos sido el primer hospital de España y hemos creado una empresa de Grupo Mutua que en un primer año de servicio pues ha conseguido que otros 2 hospitales, uno de ellos en la región que comentamos, se incorporara a esta nueva modalidad. Es un proceso industrializable que también se produce en economías de escala, en inversión de maquinaria y en conseguir la energía necesaria. Hemos colocado un servicio cautivo, como les comentaba anteriormente, en reglas de mercado. Si hay competencia, podremos saber cuáles son los precios de que nos puede colocar, que puede tener este servicio. Hemos trabajado mucho en garantía de calidad, es decir, la Comisión de Infecciones del hospital estuvo durante 2 meses comprobando los niveles de calidad hasta conseguir que lo que se hace a 10 kilómetros del hospital y cada uno de los sets de curas que llegan al centro en función de la programación de cada día y solo la de cada día estén con las máximas garantías de calidad y de higiene, evidentemente, para evitar todas las infecciones que a veces se producen en nuestros quirófanos. Y las razones de subcontratación, en este caso han sido 3 en nuestro hospital. En nuestro hospital básicamente ha sido inversión de espacio, pero otros hospitales que tenían costes grandes, el otro hospital que se ha incorporado, y los otros 2, mejor dicho, el coste que les va a proporcionar este servicio es mucho mejor de lo que tenían ellos, a pesar del IVA y de todo. Y luego se realiza igualmente como en lavandería cuando hay necesidades de inversión y de espacio para a lo mejor poder tener más sitio para visitar enfermos y no para esterilizar instrumental quirúrgico, que también es importante. Es la idea de conseguir centrarnos en las competencias centrales, valga la redundancia. Y vamos al final, al tercer acto. De alguna manera, el haber externalizado el servicio de esterilización, para nosotros es un signo de que estamos empezando a introducirnos en una gestión diferente, lo que serían algunas de las competencias que anteriormente eran muy centrales. Es decir, subcontratar o externalizar los hoteleros es un tema sin discusión, porque hay bastante el convencimiento de que no es lo importante o lo fundamental de un centro sanitario. Cuando nos introducimos en los servicios de esterilización o no, creemos que estamos dando un paso cualitativo. ¿Por qué? Aparte de las razones concretas de la externalización y de otros ejemplos que voy a dar a continuación, ¿por qué creemos que vamos a entrar en una nueva etapa? Porque vamos a tener mayores exigencias de eficiencia en el sector sanitario en los próximos años. Es decir, esta realidad que empezamos a notar de contribuir mediante la eficiencia de los hospitales a no incrementar el déficit público del Estado, o hacer frente a los mayores costes de las tecnologías o del envejecimiento de la población, o para hacer frente al reto de conseguir una cobertura total sanitaria para la población de nuestros países. Estas exigencias son importantes y lo van a seguir siendo en el futuro próximo, en el futuro que ya es presente. Y por lo tanto, en el ámbito de la presentación que le estoy haciendo, que está concluyendo, es que hemos de conseguir nuevas formas de cooperación entre hospitales, en el sentido más amplio, si queremos conseguir todos estos objetivos.
¿Cuáles son los instrumentos de estas nuevas formas de cooperación? Básicamente son tres. Ya ha salido en una diapositiva anterior. Una son los contratos sobre actividades concretas. El ejemplo es el de la informática. El contrato es que dos hospitales, hay un hospital y una empresa, pactan una actividad concreta a cambio de un precio. Y vamos a tener cada vez más de estos. En el caso de la informática, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un producto especial para la atención primaria en informatización de todos los registros clínicos y colocando ordenador en cada una de las consultas de los médicos en nuestros CAPs, este programa que es uno de los más novedosos que se están realizando en nuestro país, en la línea de contribuir a coordinar mejor los hospitales, la atención especializada y la atención primaria, pues lo hemos desarrollado con una empresa de software informática y con un programa de comercialización conjunto. Es decir, este programa, que ha sido de alguna manera pensado en parte por nuestros médicos, pero que era imposible desarrollar por nuestros informáticos, hemos conseguido tener el programa compartiendo el I+D, de alguna forma, pero consiguiendo el objetivo que queríamos. El segundo son las joint ventures, cuando dos entidades crean una sociedad nueva para realizar una determinada actividad. Luego les hablaré de algunos proyectos que tenemos en camino. Y finalmente tenemos la figura de los consorcios. Y voy a explicar un poco, he cogido esta palabra de los consorcios, que es una palabra amplia que me permite introducir distintas formas de cooperación, coordinación o integración entre hospitales. Básicamente los consorcios son sistemas multihospitalarios. El paradigma de los sistemas multihospitalarios posiblemente se da en Estados Unidos, donde existen grandes grupos de hospitales, que precisamente son grupos no solo por razones comerciales, sino porque comparten o intentan compartir muchas estrategias de gestión, muchas estrategias de compra, muchas estrategias de transferencia tecnológica. No es una casualidad tampoco que grandes centros como la Mayo Clinic o como el Hospital Mount Sinai también en este momento estén adquiriendo otros hospitales para no estar solamente centrados en sí mismos. Hay otros sistemas de consorcios cuando algunos hospitales, especialmente de tamaño mediano y pequeño, se agrupan voluntariamente para compartir algunos servicios comunes, algunos sistemas de gestión, algunos servicios informáticos, algunos sistemas de compra de alta tecnología, etc. Porque esta asociación voluntaria les suple la incapacidad de ir cada uno por su camino. Nosotros también tenemos experiencia de compra, es decir, que en algunas estructuras regionales, pues distintos hospitales se coordinan y establecen un único servicio de compras, porque su posición de enfrente de los proveedores es mucho mejor que hacerlo aisladamente. Por lo tanto, el futuro nos va a obligar a reflexionar sobre las competencias centrales. Es decir, aquella capacidad de diagnóstico, de tratamiento y cuidado, aquella reflexión sobre las competencias centrales que ha de ir enmarcada dentro de la planificación estratégica y de la manera de conseguir los objetivos o las misiones del hospital, nos va a obligar a reflexionar sobre cuáles son las competencias centrales que en cada hospital de alguna manera son distintas. Pero la idea es clara, no lo podemos hacer todo. Por ejemplo, en nuestra casa, en nuestra empresa, en nuestro hospital, hay bastante en todos los ámbitos de la organización la idea de que lo nuestro es curar. Y por lo tanto, esta idea de que lo nuestro es curar ha hecho que desde 10 o 15 años pues haya habido un proceso de subcontratación de servicios muy amplio y que va a seguir en el futuro.
Y cuando digo reflexionar sobre las competencias centrales es porque algunos de estos 4 elementos que son clínicos o que han sido bastante clínicos y se encuentran cerca de lo que era paciente, de alguna manera los vamos a realizar o provisionar de manera distinta a de lo que lo hacemos actualmente. Por ejemplo, el radiodiagnóstico. Nosotros en el año 98 hemos de realizar la inversión de una resonancia magnética y renovar ampliamente el servicio de radiodiagnóstico dentro del marco del proceso de obra. Y tenemos una decisión pendiente. ¿Qué vamos a adquirir? Una máquina, por ejemplo, de 2 Teslas, una buena máquina, que requiere un volumen de inversión importante, o vamos a comprar una máquina de media o de 1 Tesla, pero vamos a hacer una alianza con algún centro radiológico de mayor high-tech que el nuestro y de mayor know-how. Hoy día, aquel desarrollo de la tecnología de que hablábamos al principio nos permite poder hacer ese tipo de alianzas sin perder demasiado nuestra capacidad y evidentemente con un ahorro de costes. En el sentido que a lo mejor desde nuestro hospital con una consola, nuestros médicos podrán hacer el diagnóstico del paciente que lo trasladaríamos a un centro con una máquina potente de 2 Teslas, por ejemplo, y nuestro equipo no perdería esta capacidad de desarrollo profesional. Esto se da en Barcelona en algún centro ahí, y esta es una reflexión y una decisión que nosotros tenemos encima de la mesa. Los servicios de farmacia. Pues los servicios de farmacia en España, pero en algunas zonas de Estados Unidos, pues ya se están encontrando fórmulas de crear servicios de farmacia comunes a los hospitales. En este caso, la tecnología juega un factor favorable, en el sentido de que las órdenes médicas pueden ser transmitidas rápidamente a una distancia fuera del centro y a partir de ahí la preparación de las unidades de cada centro y luego el análisis de la información epidemiológica clínica necesaria así como de costes. Esto no tenemos experiencia, pero para hablar de posibles ideas de futuro, que insisto, cada centro en cada circunstancia debe decidir y debe reflexionar en función de sus peculiaridades, de su situación económica, de sus objetivos y de su fuerza como centro. Las especialidades médicas también varían algunas. Y aquí sí que les puedo comentar 2 experiencias concretas en nuestro caso. Entonces, ya les he comentado que teníamos, digamos, 2 servicios punteros. Uno era el de servicio torácica y uno era el de neurocirugía. Aquí hay razones comerciales, pero hay también razones de coordinación. Nosotros podíamos estar en estos servicios esperando en casa que vinieran los pacientes. Siempre corríamos el riesgo de que otros hospitales, el de Sabadell que está a 10 kilómetros o el de Vic que está a 35, encontrar alguna manera de suplir los servicios o de tener algún servicio en cirugía torácica o en neurocirugía. Y hemos llegado a acuerdos concretos que vamos a extender a otros centros. Por ejemplo, en cirugía torácica, nuestros profesionales se trasladan una vez a la semana a un hospital a 30 kilómetros a hacer el diagnóstico básicamente del cáncer de pulmón, y el cambio es que todos los pacientes se operan en nuestro centro, donde hay un equipo y el material quirúrgico necesario. Y en la cirugía también hemos llegado a un acuerdo reciente con el hospital de Sabadell, de tal manera que los enfermos con traumatismo craneal, nuestro equipo de guardia lo irá a atender en el hospital de Sabadell. De esta manera damos un buen servicio a la población y a cambio todos los tumores de cerebro del hospital de Sabadell, que es una comarca, es un sector de unas 300.000 personas, serán atendidos en el hospital. Y aquí hemos conseguido los docentes 2 cosas. Una, atender mejor la población de otro hospital, que es lo que gana en otro hospital, y en cambio nosotros consolidamos un servicio de neurología y de alguna manera conseguimos ingresos adicionales. Y así podría comentar otro proyecto que estamos haciendo los distintos hospitales que les he comentado para conseguir mayores eficiencias. Ya sé que tienen, me parece que es el viernes, una
una ponencia o una comunicación sobre laboratorios. Y aquí también tenemos este es un proyecto, pero ya que estamos en familia, pues un poco le comento la idea. 2 hospitales cercanos, de estos 2, nos estamos planteando los equipos directivos por qué no fusionamos los laboratorios. ¿Y por qué? Y son 2 laboratorios que dan un buen servicio en las 2 entidades, y estamos satisfechos del funcionamiento, los 2 gestores. Pero hemos hecho un preestudio en que el equipo técnico, las maquinarias, si fusionamos los 2 laboratorios, se reduciría a la mitad. Es decir, prácticamente con la capacidad instalada en un centro, podríamos dar servicio a las 2 entidades. Se consigue una optimización de costes de reactivos y material muy importante, y conseguimos una optimización de recursos humanos espectacular, y además nos permite desarrollar nuevas áreas de conocimiento y reducción de las derivaciones. Es decir, cuando tenemos un laboratorio de mayor escala, aspectos de análisis que derivamos a otros laboratorios de referencia podrán ser realizados por nuestros equipos, aunque a lo mejor no se hagan en el mismo hospital. El laboratorio era también un núcleo bastante cercano al paciente de medios diagnósticos, pero nos planteamos también la posibilidad, por razones de calidad y de coste, de llegar a una cierta externalización. Tiene algunos inconvenientes el tema del laboratorio, porque hay un factor de conocimiento y de soporte al trabajo clínico que tenemos que analizar cómo lo vamos a resolver. Pero en cualquier caso es una idea en la que estamos trabajando. Por lo tanto, insisto de que estamos ante nuevas etapas en el camino de la desintegración y de la cooperación y la coordinación entre hospitales. Y este es básicamente lo que yo les quería transmitir y explicar. Y acabo con un párrafo sincero y de deseo de futuro, ¿no? Tenemos un futuro de cambios en los que será necesaria la imaginación para crear nuevos sistemas de gestionar los hospitales de manera más flexible, buscando nuevas formas de colaboración y cooperación entre los centros que nos han de permitir conseguir unos mejores niveles de servicio y salud para nuestros países. Muchas gracias por su atención.